Entonces vamos a comenzar a resolver los casos clínicos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un paciente anciano, proviene del área rural, sin agua potable, estuvo una semana con diarrea y fiebre. Ingresa al hospital deshidratado, con hipotensión. Los datos del laboratorio de emergencia son esos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver cualquier caso clínico? Lo primero que tenemos que ver es qué características tiene el paciente. Entonces, paciente anciano. Aquí no nos dice si es varón, si es mujer. ¿Por qué? Porque en el caso de equilibrio ácido-base, el género no influye. ¿Sí? Entonces, los valores tanto para varones como para mujeres son los mismos. Proveniente del área rural, sin agua potable. Hace una semana que está con diarrea y fiebre. Ha llegado a la ciudad porque ya no puede estar así, y en el hospital se han fijado y está deshidratado y además está con hipotensión. Si fuera un caso clínico de agua, ya sabemos a qué se debe la deshidratación y a qué se debe la hipotensión. ¿Sí? Pero ahora lo que nos están preguntando es cuáles son los desequilibrios ácido-base que se han presentado. Y para eso nos han dado los 3 parámetros, que ya los conocemos. Y estos parámetros son, me van a ir indicando por favor, pH 7.10, presión de dióxido de carbono 16 milímetros de mercurio y concentración de bicarbonato 4.0 mil equivalentes. Muy bien. Entonces ya tenemos los datos del laboratorio. Muy bien. Paso número 1. ¿Qué tenemos que hacer? Ya hemos visto las cosas importantes en el caso clínico. ¿Sí? Entonces sería paso número 2. Lo primero, ver qué cosas son importantes y con qué tipo de paciente estamos tratando. Paso número 2. Tenemos los resultados de los exámenes de laboratorio. ¿Qué tenemos que hacer? Comparar con valores de referencia. Entonces aquí vamos a colocar valor de referencia de pH 7.35 a 7.45. Presión de dióxido de carbono, ya les he hecho facilito, 35 a 45, el mismo. Y concentración de bicarbonato, 22 a 26. Muy bien. Entonces, acostúmbrense. No importa, el examen de laboratorio lo han pedido ustedes. Entonces, agarren un lápiz, un bolígrafo, lo que tengan, y hagan marcas en el examen. Entonces, ¿cómo está el pH? Bajo. Bajo. ¿Cómo está la presión de dióxido de carbono? Baja. ¿Y cómo está el bicarbonato? Bajo. Muy bien. Entonces, comparamos con valores de referencia. Entonces, si nosotros nos vamos, ahí están los valores de referencia. Paso número 3. Ya tenemos comparados. ¿Qué tenemos que hacer? Correlacionar con uno de los 3 algoritmos. ¿Qué dicen los algoritmos? El primero dice, si el pH y la presión de dióxido de carbono se alteran en el mismo sentido, ¿qué quiere decir? El pH sube, la presión sube. El pH baja, la presión baja. Se trata de un trastorno metabólico. ¿Y cómo están aquí? pH bajo, presión de dióxido baja. Los dos están en el mismo sentido. Entonces, directamente de ahí saco que es un trastorno metabólico.
metabólico. Muy bien. Ahora, ¿será una acidosis o será una alcalosis metabólica? ¿En quién nos fijamos? En el pH. ¿Cómo está el pH? Entonces, eso es acidosis. Entonces, lo que tiene el paciente es una acidosis metabólica. ¿Hasta aquí está comprendido? ¿Fácil? ¿Sí? Este es el trastorno primario. El paciente tiene una acidosis metabólica. ¿Aquí se acaba nuestra tarea? No. Tenemos que averiguar si esta acidosis metabólica está compensada o no. ¿Recuerdan qué era la compensación? Era la capacidad que tiene el otro órgano de suplir la deficiencia del primero. Entonces, eso hemos visto. Aquí está. Esta es acidosis, aquí está, compensación. El otro órgano suple la deficiencia del. Entonces, vamos a ver si es metabólica, si el pulmón está trabajando lo suficiente para evitar que haya un segundo trastorno. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Esto. Eso es lo que vamos a utilizar. ¿Y qué tenemos? Tenemos aquí el trastorno primario. El trastorno primario es metabólico. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha pasado algo con el riñón. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. ¿Sí? Entonces, aquí está. Si el bicarbonato baja, como trastorno primario, porque es trastorno metabólico, y siempre que es metabólico, ¿en quién me fijo? En el bicarbonato. Entonces, ¿cómo está el bicarbonato del paciente? Bajo. Ahí. Si el bicarbonato baja, en respuesta compensatoria, ¿qué tiene que hacer el dióxido de carbono? Bajar. Siempre la compensación es directa. Si uno baja, el otro tiene que bajar. Si uno sube, el otro tiene que subir. ¿Sí? Y aquí está. Si el bicarbonato baja, el dióxido tiene que bajar. Eso es teórico. ¿Cómo está en el caso clínico? El bicarbonato está bajo. ¿Cómo está el dióxido? ¿Hay compensación? Sí. Aparentemente sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a poner, me fijo en el bicarbonato. ¿Cómo está? Baja. Entonces, la presión de dióxido tiene que bajar. ¿Sí? ¿Y cómo está? Está bajo. Entonces, aparentemente, hay compensación. Pero no me interesa lo aparente. Necesito saber si esta compensación es real. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como aparentemente hay compensación, tengo que hacer cálculos matemáticos. Tengo que hacer cálculos matemáticos. ¿Y qué fórmula voy a utilizar?
Ahí están las fórmulas. ¿Cuál? ¿Por qué la primera? Porque el trastorno primario es acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la primera? Dice, la presión de dióxido de carbono es igual. ¿Cuánto? 1.5 por más 8 más menos. 2. Es lo único que he hecho ha sido copiar. Ahora reemplazamos esto con los datos del paciente. ¿Y qué tenemos? Presión de dióxido de carbono es igual a 1,5 por 4 más 8 más menos 2. Reglas de la matemática. ¿Qué se hace primero? La multiplicación. Entonces, aquí vamos a continuar. Presión de dióxido de carbono es igual a 1.5 por 4. 6 más 8 más menos 2. Presión de dióxido de carbono es igual a 6 más 2, 6 más 8, 14. Ahora, más 2 menos 2. 14 más 2, 14 menos 2, 2. ¿Qué significa? Que la presión de dióxido de carbono para una disminución de 4 del bicarbonato, para que haya compensación, el dióxido de carbono tiene que estar en 12, 13, 14, 15 o 16. Entonces, esto comparo con... ¿Y en cuánto está? ¿Está compensado? Entonces, hay compensación. Lo que significa que el paciente tiene un trastorno simple o mixto. Simple. Simple. Solamente tiene acidosis metabólica. ¿Está comprendido? ¿Fácil? Por ahora. Nos falta qué pasa si no está compensado. ¿Hasta aquí está comprendido? Muy bien. Les doy 2 minutos para que coman. Para que no se pierdan. ¿Sí? Sobre este mismo caso vamos a hacer otro. Obviamente me voy a inventar. ¿Sí? Me voy a inventar. Todo lo que estamos utilizando está en el libro de los algoritmos, las fórmulas, las compensaciones, valores de referencia, todo viene en el libro de... ¿Listo? ¿Podemos complicarlo? Muy bien. Lo único que voy a hacer es modificar una cosita, que es este valor. En vez de que sea 16, que sea 20. Sigue abajo. Entonces, bajo, porque 20 es menos que 35, bajo. Acidosis metabólica.
en el mismo sentido, metabólico, este está disminuido, por lo tanto es acidosis. Aparentemente está compensada. ¿Por qué? Porque al ser metabólica me fijo en el bicarbonato. El bicarbonato está bajo. En respuesta compensatoria a la disminución del bicarbonato, la presión de dióxido de carbono tiene que bajar. ¿Y cómo está? Baja. Entonces, hasta ahí está todo perfecto. Igualito. Hacemos los cálculos matemáticos. Y los cálculos son los mismos porque no entra el dióxido, entra solo el bicarbonato. Entonces, 1,5 por 4 más 8 más menos 2. Ahora, aquí está el problema. Aquí está el problema. ¿Por qué? Porque para que el bicarbonato esté en 4, el dióxido de carbono debería estar en 12, 13, 14, 15 o 16. Y ahora está en 20. Entonces, aquí no hay compensación. Aquí no hay compensación. Porque el dióxido ha bajado, pero no ha bajado lo suficiente. ¿Qué quiere decir? Este hemos dicho que es el trastorno primario. Quiere decir que hay un segundo problema. Hay un trastorno secundario. Hay un trastorno adicional. Entonces estamos frente a un trastorno mixto. ¿Y quién me puede decir cuál es el trastorno secundario? Ninguno. ¿Por qué? Porque todavía no hemos utilizado lo que les he dicho, la reacción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí sí que voy a hacer. Utilizar la reacción. ¿Qué dice la reacción química? Dióxido de carbono más agua, pero ya no hemos suprimido el ácido carbónico. Carbonato más hidrógeno. Muy bien. Esa reacción química es la que vamos a utilizar. Escúchenme porque aquí se van a perder. Después les voy a dar 2 minutos para que lo... ¿Sí? Muy bien. ¿Con quién tengo que trabajar? ¿Quién no ha trabajado el doble? ¿Quién no ha compensado? ¿Quién no ha bajado lo suficiente? El dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿con quién voy a trabajar? Con el dióxido de carbono. Pregunta, y escúchenme, ¿cómo está el dióxido de carbono con relación a lo que esperábamos? Alto. El dióxido de carbono ha bajado. ¿Sí? No te preocupes. Está en 20. Desde 35, que es el valor de referencia, ha bajado. Está en 20. Pero debía haber llegado por lo menos a 16. Entonces, 16 está aquí, pero se ha quedado aquí. ¿Cómo está con relación a lo que esperaba? Necesitábamos que llegue a 16 y se ha quedado en 20. Entonces, ¿cómo está? Alto. El dióxido de carbono está alto. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Muy bien. Se rompe la ley se rompe el equilibrio y aplicamos la ley de acción de masas. ¿Qué dice la ley de acción de masas? La reacción química cuando se rompe el equilibrio va de mayor de con más a menos. ¿Dónde hay más en esta reacción química? Si este le llamamos lado A y a este lado B, ¿dónde hay más? En el lado A. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono está elevado. ¿Sí? Entonces la reacción viene en este sentido.
indica la puntita de flecha aquí que se está formando hidrógeno. ¿Por qué? Porque el dióxido se está uniendo al agua para formar bicarbonato más hidrógeno. Aquí solo trabajo con uno, el dióxido o el bicarbonato. Y el hidrógeno, siempre con el hidrógeno. Entonces, ¿cómo traduzco esto? Esto se traduce como el dióxido se está uniendo al agua para formarme bicarbonato más hidrógeno. ¿Qué le va a pasar al hidrógeno si se está formando hidrógeno? El hidrógeno va a aumentar. ¿Y si el hidrógeno aumenta, en qué entra el paciente? En acidosis. ¿Quién tiene la culpa de que el hidrógeno suba? El dióxido. Y el dióxido nos informa de lesiones. Entonces, respiratorias o ventilatorias. Entonces, el paciente va a tener acidosis. ¿Listo? Este es el trastorno primario y este es el trastorno secundario. ¿Solucionado el problema? ¿Muy difícil? Van a ver que no. Se ve difícil. La cosa es que tengamos orden y metodología. ¿Sí? Y para eso, pues vamos a hacer otro ejercicio. Ahora entienden por qué no les he permitido que... Ah, no, este es otro. Este vamos a hacer ahora. ¿Sí? No sé. Aquí tenemos otro. No le saquen foto, porque no lo van a entender. ¿Sí? Aquí está. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Me van a dictar. ¿Puedo borrar este? Este. ¿Qué más tenemos? Aquí este mixto. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Hay tantos casos clínicos como pacientes. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Se acabó. Bueno, entonces haremos esto. Me avisan cuando pueda borrar. ¿Qué pasó? Son ventilatorios, o sea que da lo mismo con cuál comenzamos. Con este, que parece el más difícil. ¿Ya puedo borrar? Muy bien. Borro esto. Borro esto.
93. 93. Presión de dióxido, 112 milímetros de mercurio. Y bicarbonato, 27. 7 mil equivalentes y listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Comparar con valores de referencia. ¿Cómo está el pH? Bajo. El pH está bajo. ¿Cómo está la presión de dióxido de carbono? Elevada. ¿Y cómo está la concentración de bicarbonato? Elevada. 1, pero está elevada. Muy bien. De acuerdo a esto, vámonos a los algoritmos. ¿Qué tenemos? Algoritmo 2. Si el pH y la presión de dióxido de carbono se alteran en diferentes sentidos, pH baja, dióxido sube. El trastorno es ventilatorio. ¿Hasta aquí me sigue? Sí. ¿Qué tipo de trastorno será ventilatorio? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Cómo está el pH? Bajo. Eso es acidosis. El paciente tiene acidosis ventilatoria. ¿Qué tipo de trastorno es este? El primario. El primero que estoy determinando. Es el primer trastorno. Es el trastorno primario. ¿Hasta aquí todos me siguen o alguien se ha perdido? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si es un trastorno ventilatorio, ¿en quién me fijo? Dióxido de carbono. ¿Cómo está? Alto. Entonces, ¿cómo tiene que ser la respuesta compensatoria? Presión de dióxido de carbono elevada. Por lo tanto, el bicarbonato tiene que elevarse. Por tanto, la concentración del bicarbonato tiene que aumentar. ¿Sí? ¿Y cómo está la concentración de bicarbonato? Elevada. Entonces, hay compensación. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Todos? ¿Hay alguien que se ha perdido? No. Hasta aquí. Me fijo. Al ser ventilatorio, ¿en quién me fijo? En el dióxido. ¿Cómo está el dióxido? Elevado. ¿Cómo está el bicarbonato? Elevado. Y la compensación es directa. Si uno se eleva, el otro tiene que elevarse. Aparentemente hay compensación. ¿Qué tengo que hacer? Cálculos matemáticos. ¿Y cuál voy a utilizar? La de acidosis ventilatoria. ¿Qué dice la de acidosis ventilatoria? Dice, por cada 10 milímetros de mercurio que sube la presión de dióxido de carbono, tiene que subir un mili equivalente litro la concentración de bicarbonato. ¿Sí? Hasta aquí
aquí me siguen. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto ha subido el dióxido? No ha subido 112, porque eso significaría que el valor de referencia es 0. El valor de referencia está entre 35 y 45. Entonces, desde la mitad, desde 40, ¿cuánto ha subido? Ha subido 72. 112 menos 40. O de 40 a 50, a 60, 70, 80, 90, a 100, a 110. Pero está en 112. Entonces, 72. Entonces, aquí coloco, por cada 72 milímetros de mercurio que sube el dióxido, tiene que subir X equivalentes litro, la concentración de bicarbonano. ¿Está comprendido de dónde he sacado el 72? ¿Sí? Entonces, por cada 72 que sube el dióxido, tiene que subir X el bicarbonato. Y esta es una regla de 3 signos. Y sabemos que se resuelve en cruz. 72. X es igual a 72 por 1 dividido entre 10. 72 por 1, 72 entre 10. Esto me sale 7.2. Muy bien. Ahora, ¿qué hago con el 7.2? Esto es 1000 equivalentes litros de bicarbonato. ¿Sí? No puedo comparar directamente, no. ¿Por qué? Porque aquí no hemos usado este valor directo. Hemos dicho que sube desde estos límites. Y aquí también sube, pero desde estos límites. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como el bicarbonato sube, entonces este valor 7.2 tengo que sumar. ¿A qué? Al 22 y al 26. Entonces, 22 más 7, 2, 29, 2. Y 7, 2 más 26, sería 33.2. Y estos valores recién comparo, recién los comparo. ¿Por qué? Porque dice que sube. ¿Desde dónde? Sube desde los valores de referencia. ¿Está comprendido? Sí. Sube desde los valores de referencia. ¿Y cómo está? Ha subido. Pero ha subido lo suficiente. Tenía que subir hasta 29, 30, 31, 32 o 33. ¿Y en cuánto se ha quedado? En 27. Por lo tanto, ¿hay o no hay compensación? No hay compensación. ¿Qué tengo que hacer porque no hay compensación? ¿Qué tengo que hacer? Fórmula química. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el trastorno secundario. ¿Y cómo busco el trastorno secundario? ¿Cómo? Fórmula química. Con la reacción química. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el trastorno secundario? Aquí. ¿Qué dice? Dióxido más
agua, bicarbonato, más hidrógeno. Muy bien. ¿Quién no ha subido lo suficiente? ¿Quién no ha compensado el bicarbonato? Entonces, ¿cómo está el bicarbonato con relación a lo que esperábamos? Bajo. Ha subido, está en 27, pero tenía que llegar a 29. Aquí es 27, aquí es 29. Entonces el bicarbonato está, se rompe el equilibrio. Ley de acción de masas. De donde hay más a donde hay menos. ¿Dónde hay más? En el lado del dióxido. ¿Por qué? Porque este está abajo. Entonces la reacción viene en este sentido. ¿Y qué va a pasar con el hidrógeno? Se está formando, porque se está uniendo el dióxido al agua para formar bicarbonato más hidrógeno. Entonces, ¿qué le va a pasar al hidrógeno? Va a aumentar. Y si el hidrógeno aumenta, ¿en qué entra el paciente? En acidosis. ¿Quién está provocando el aumento de los hidrógenos? ¿Quién? La disminución del bicarbonato. Entonces, ¿qué tipo de acidosis es? Y este es el trastorno secundario. Ahora, puedo sacarle foto. Ahí está. Aquí está el 40. Tomamos en cuenta desde 40. ¿Cuánto sube? 72. La regla de 3. Está el 29, el 33. ¿Desde cuánto? A 22 y a 26. A 27.2, le sumo al 22, le sumo al 26. 29, 33. Comparo este valor con el del bicarbonato. No hay compensación. Como ¿qué dice? Como el bicarbonato no ha llegado a 29, se trata de un trastorno mixto. Se ha quedado en 27. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo, está en 27, no en 29. Se rompe el equilibrio, la reacción en este sentido, y el hidrógeno sube. Si el hidrógeno sube, acidosis. ¿Por culpa de quién? Del bicarbonato. Por lo tanto, es negativo. ¿Está comprendido? Doctora, una pregunta. Sí. Vi por ahí algunos valores del bicarbonato que era hasta 29. No sé Depende, eso vamos a ver en el tema 3 de práctica, los resultados, los valores de referencia son valores del laboratorio, no del médico. Por eso es que yo particularmente, aunque me hago reñir cada año, esto no grabé, ¿sí? No les exijo activo de qué tipo de técnica se emplee para hacer la determinación. Todo esto influye sobre los resultados del laboratorio. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente va a 2 laboratorios a hacerse una prueba de glucosa, en uno puede salir 100 y en el otro puede salir 110. Depende cuántos son los valores de referencia. Si para este primer laboratorio en el que mi glucosa ha salido 100, por ahí el valor del laboratorio es de 70 a 100 y está en el límite. Y el que ha salido 110, para ese reactivo, el valor de referencia es de 70 a 110. En los dos casos está en el límite. Entonces depende mucho de las características del laboratorio.
Y el laboratorio siempre entrega valores de referencia. Siempre. Ya, y si estuviera en minimoles, por ejemplo, el bicarbonato. Igual. En vez de miliequivalente se trabaja con milimoles. ¿Y aplica la fórmula o tengo que convertirlo a miliequivalentes? Bueno, Aplica. de acuerdo. Profesora, en el examen nos va a dar los datos de referencia, los valores. No les obligo a que aprendan de memoria. Sí, aunque siempre me hago llamar la atención que no saben valores de referencia mis alumnos, y no saben. ¿Por qué? Porque el laboratorio me los da. Entonces, ¿para qué voy a guardar en mi cabeza lo que está en el papel? Y el laboratorio me lo va a dar. No existe un laboratorio que no me dé valores de referencia. No existe. Todos